sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. El Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios un día más por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra y saludarles de una manera especial, esperando que la gracia de Dios y la paz sea abundante en sus vidas, en su casa, ahí donde está con su familia. Les saludamos en esta hora. Gracias de verdad por estar siempre presente, por estar apoyándonos. En este caso, pues hemos visto la mano de Dios manifestándose en nuestras vidas y sabemos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. En esta hora, pues, les saludamos deseando y esperando que el Dios de paz llene nuestras vidas. La verdad que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hasta hoy la mano de Dios se ha manifestado. Yo sé que pueden haber problemas si los hay. Muchos están pues sufriendo este virus, muchos de nuestros hermanos, y esta hora vamos a orar por ellos para que Dios pueda fortalecernos, y a cada uno de nosotros en verdad necesitamos de la mano de Dios para que fortalezca nuestras vidas. Sabemos que la situación no es fácil, pero en medio de todo esto estamos confiando en un Dios poderoso. Estamos confiando que Dios nos va a sacar adelante, que la mano de Dios está con nosotros, que Él tiene planes diferentes a nuestros pensamientos y que Él, sobre todas las cosas, guarda nuestras vidas porque estamos en el hueco de la mano de Él. Hoy pues vamos a estar hablando acerca de la oración. Como era costumbre, este culto es dedicado a la oración.
y vamos a orar. Lo importante aquí es de la forma que vamos a pedirle al Señor. Santiago capítulo 4, el verso 3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y quizás hacemos muchas oraciones y no vemos el resultado, no vemos la respuesta de Dios que deseamos. Pero Santiago capítulo 5, del verso 3 en adelante, también nos da unas claves que vamos a estar mirando acerca de la oración. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que pueda fortalecernos, que pueda guiarnos, que pueda Él llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Así que oremos en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta hora te damos gracias una vez más, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo tu señorío, Dios, pidiéndote tu sabiduría, pidiendo tu respaldo, Padre. También pidiéndote perdón si te hemos fallado, declarando, Dios, que tu grandeza es grande hasta lo infinito, Dios. Que tu amor ha llenado nuestros corazones y que tu paz sobrepasa todo entendimiento. En medio de la crisis, manifiéstate, Padre. En medio de los tiempos, manifiéstate. En medio de la soledad, manifiéstate. En medio de la enfermedad, Señor, manifiéstate, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Así como les mencioné, vamos a estar hablando acerca de la oración y vamos a ver en qué consiste el orar, pero orar bien. Santiago nos da aquí claves para orar bien. Santiago capítulo 5, del 13 en adelante vamos a estar meditando en ello, pero vamos a ver estas 4 claves para orar bien. Y la primera clave es hacer de la oración un hábito, o sea, una costumbre, algo que lo hacemos todos los días, como cuando ingerimos nuestros alimentos, es un hábito y tenemos la hora específica para hacerlo. Igual, hacer de la oración un hábito, y vamos a ver en qué tiempos. Tenemos que hacer de la oración un hábito en los tiempos buenos y en los malos. Usted puede decir, pero en tiempos malos nadie se acuerda del Señor. O puede ser lo contrario, decir, en los malos tiempos que las personas buscan a Dios. O alguien puede decir, cuando alguien está bien no se acuerda del Señor. O por el contrario, si estoy bien, no hay problema, entonces voy a orar porque me siento bien. Pero Santiago nos da estas claves. Él dice, haga de la oración un hábito en tiempos buenos y en malos tiempos. No sé en qué tiempo nos gusta orar a nosotros, pero usted va a depender de su estado de ánimo. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de hacerlo en los buenos y malos tiempos. Dice Santiago capítulo 5, verso 13, que tenemos que orar a Dios en los tiempos malos. Santiago escribe así, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer el que está afligido? Generalmente nos encerramos en nuestros cuartos y que nadie nos hable, que nadie nos mire, que nadie nos visite porque estamos afligidos. Hay una aflicción que está consumiendo nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Alguien afligido es difícil reanimarlo. Alguien afligido es difícil que se motive. El apóstol Santiago le está escribiendo y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Generalmente nosotros lo que hacemos es contárselo a nuestro mejor amigo o pedir ayuda a alguien y está bien. Pero Santiago nos da esta clave. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacer cuando llega la aflicción? Dios debe ser la primera persona con quien debemos hablar. Recuerde que Santiago le está escribiendo a los creyentes judíos perseguidos y sufridos.
Y Él les ha dicho que no se quejen, ni critiquen a otros, ni tampoco culpen a Dios cuando llegan los problemas. Santiago capítulo 5, verso 9. El 1 y 13 también lo declara. Santiago nos aconseja a cada uno de nosotros que oremos por nuestros problemas. El Dios de la montaña es el mismo Dios del valle. Salmo 23 lo declara. También Mateo 7:7 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios nos invita a cada uno que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Entonces la oración es el brazo que se extiende a Dios y la fe es la mano que recibe. Ore a Dios en tiempos malos. ¿Está alguno afligido? Hoy en día tenemos muchas aflicciones. Entonces, momento de decir: Señor, ayúdame. Estoy afligido, estoy pasando situaciones difíciles. No puedo estar contento. Esta aflicción me consume internamente en mis emociones y mis acciones. Entonces, lo que debemos de hacer es orar, hacer de la oración un hábito en los tiempos buenos y los malos tiempos. Cuando otros nos maltratan, debemos orar en lugar de hablar con los amigos sobre nuestros perseguidores. Recordemos que Dios no siempre quita nuestros problemas cuando oramos. Entonces, alguien puede decir: ¿y para qué orar? Ya le voy a explicar. A veces su plan es usar problemas para fortalecernos, para reafirmarnos y para madurarnos, según Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. En esos momentos podemos confiar en que Dios nos da de la gracia que necesitamos para soportar y crecer. No importa cuán grandes sean los problemas, la gracia de Dios es mayor. Dice Santiago 4, 6 que Él da mayor gracia. Entonces es importante que hacer un hábito de la oración en los tiempos difíciles. Como les decía, no siempre cuando oramos van a desaparecer los problemas. Esos problemas Dios los utiliza para reafirmarnos, para madurarnos, para ir creciendo. Por ejemplo, en el jardín de Getsemaní, Jesús pidió al Padre apartar de él la copa. Mateo 26, del 36 al 44. Jesús clamó: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero él dijo que se haga tu voluntad. Humanamente él no quería. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Se la quitó? No. En vez de eso, el Padre le dio fuerza para continuar hacia la cruz. Tenemos otro ejemplo. Pablo oró para que Dios le quitara su aguijón en la carne. En lugar de eso, Dios le dio a Pablo la gracia que él necesitaba para caminar o para cambiar la debilidad en fuerza. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Puede ser que la oración no nos aparte de los problemas, pero por la oración recibimos fortaleza de Dios para vencer. Ahí está la clave. Por la oración recibimos esa fortaleza que necesitamos en tiempos de angustia, de aflicción. Dios nos da esa fuerza para vencer. La palabra de Dios para nosotros es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Ese es el consejo de la palabra en Santiago capítulo 5, verso 13. También encontramos hacer de la oración un hábito en tiempos buenos y en malos. Vamos a ver también que hay que cantarle al Señor en tiempos buenos. Cante a Dios en los buenos tiempos. La oración es vital, importancia en los buenos como también en los malos. Algunos hablan con Dios solamente cuando las cosas van mal, pero Dios también le gusta escucharnos cuando todo va bien.
Santiago escribe, ¿está alguno alegre? Recordemos que Santiago había preguntado, ¿está alguno afligido? ¿Qué tenía que hacer? Oración. Ahora él dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe de hacer? Cante alabanza. Cantar alabanza a Dios es una forma de oración. Cuando le alabamos, cuando glorificamos, cuando gritamos, cuando decimos aleluya, amén, gloria a Dios, es una forma de estar alabando al Señor. Entonces, ¿alguno está alegre? Debe de cantarle al Señor. Hagamos de la oración un hábito a través del día, en el sol, en la lluvia, en la muerte, en el nacimiento, en el dolor, en la celebración. Oremos sin cesar, como dice su palabra. Convirtamos toda la vida en un altar de comunión con Dios. Qué interesante es. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante. Es una forma de alabar, es una forma de glorificar al Señor. Y estas son las claves que Santiago nos está dando para orar bien. Porque el mismo Santiago dice que muchas veces pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. En estos tiempos que necesitamos no desmayar, no retroceder, tenemos que orar y ese tiempo de oración hay que hacerlo de una forma bien, como dice Santiago. Entonces, claves para orar bien. La primera, haga de la oración un hábito. La segunda, reclute a otros para que oren por usted. Esto es importante. Reclute a otros para que oren por usted. Dice Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué interesante es reclutar a otros mientras estamos orando. Reclute a otros para que oren por usted. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole en el nombre del Señor. Aquí Santiago 5 menciona varias verdades con relación a la oración y con la sanidad. Las personas enfermas deben admitirlo. Eso es lo que dice Santiago. Si alguien está enfermo, pues en otras palabras, aceptarlo. Porque podría ser que alguien diga, no estoy enfermo y quizás está pasando alguna dolencia. O por el contrario, también no estar llamando la enfermedad. Alguien puede decir, es que estas mis enfermedades, y las está atrayendo, las está llamando. Pero sí, muchas veces hay que aceptarlo. Nosotros, cristianos y no cristianos, de todas las religiones, van a haber un momento que nos vamos a enfermar. Va a haber un momento que vamos a pasar alguna dificultad y eso hay que admitirlo. Y cuando lo admitimos es ahí cuando tenemos que reclutar a otros para que oren por nosotros. Es lo que está aconsejando aquí el escritor Santiago. Debemos de entonces buscar ayuda, en otras palabras, buscar esa ayuda. El enfermo debe llamar a los ancianos y orar y ungir con aceite en el nombre del Señor. En Zacarías encontramos que el aceite como un símbolo del Espíritu Santo, Zacarías 4, versos 2 al 6. También en Marcos nos dice que los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos capítulo 6, verso 13. El aceite representa el poder sanador del Espíritu y se utiliza para enfocar la fe de la persona enferma. Para eso se utiliza, para enfocar la fe de la persona enferma. El aceite no produce la sanidad. El Espíritu Santo proporciona la sanidad cuando oramos a Dios en el nombre del Señor. Entonces la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. En Santiago, la fe de la persona enferma se une con la oración de los ancianos para recibir la sanidad de Dios. El término anciano, nosotros cuando escuchamos esta palabra, quizás nos referimos a una persona de avanzada edad, de experiencia. Pero también bíblicamente anciano es una persona madura en la fe, que ha crecido en gracia. Entonces la oración de estos ancianos junto con la del enfermo se unen y juntos logran un propósito en Dios. El plan de Dios es que alguna sanidad fluya
a través de los ancianos de la iglesia. Qué importante es que a través de los líderes, de los pastores, Dios los utiliza para traer sanidad en muchas ocasiones a los enfermos. Tanto la oración del enfermo como el del anciano se unen para tener un mayor resultado. Aquí es importante que podamos nosotros comprender lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué deben los creyentes unir sus oraciones con los ancianos o otros creyentes? Por ejemplo, en el antiguo pacto, la gente le presentaba sus necesidades a Dios por medio de un sacerdote. Ahora Dios nos invita a llevar nuestras necesidades directamente a su trono, o sea, a su presencia. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar directamente al Padre en el nombre del Señor. San Juan capítulo 16, versos 23 y 24. Todos pasamos por tiempos tales como enfermedades, cuando necesitamos la ayuda de otras personas en oración. Cuando estamos débiles o llenos de dolor, puede ser difícil concentrarse en oración. Es allí cuando necesitamos la ayuda de otros. Es allí cuando nos dice el escritor Santiago, llamen a los ancianos. Porque en un momento difícil de enfermedad, hay enfermedades que el enfermo no puede expresarse, no se puede concentrar, no puede hablar, no puede moverse. Entonces es allí cuando hay que llamar a los ancianos para que oren por él. Así como Aarón y Hur fortalecieron a Moisés cuando sus manos se cansaron mientras oraba, los creyentes deben fortalecerse orando unos por otros, según Éxodo capítulo 17. Cuando estamos débiles, otros creyentes pueden arrodillarse junto a nosotros en oración. Qué importante entonces reclutar a otros mientras estamos orando. Van a haber momentos que no vamos a tener las fuerzas, pero si otros que están sanos, con la energía, con la salud, pueden ayudarnos a orar. Entonces estas son claves para orar bien. Si no podemos nosotros, habemos muchos pastores, muchos líderes dispuestos a orar. Tenemos la tercera clave para orar bien. La oración poderosa depende de vivir correctamente, de vivir en justicia. Es lo que nos dice Santiago. Santiago capítulo 5, 16 al 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Y está hablando de Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando estamos enfermos debemos escudriñar nuestros corazones si hay pecado, porque Dios no oirá nuestras oraciones si nos aferramos al pecado. Entonces debemos de examinarnos cómo andamos, cómo anda nuestro corazón, según el Salmo 166, 18. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Encontramos que la oración eficaz puede mucho. Y una oración eficaz va a ser de una persona que vive justamente. La Biblia menciona a Elías como un hombre justo, igual que Santiago. Para orar poderosamente debemos deshacernos del pecado de nuestras vidas. El Salmo 66, 18 lo dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué interesante entonces saber que Dios va a escuchar a los temerosos. La confesión de pecado debe ir de la mano con apartarse del pecado. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Asimismo Juan dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mientras permanezcamos en Cristo,
y seamos guiados por el Espíritu Santo y no por la carne, seremos justos ante los ojos de Dios, según Romanos 8. Entonces podemos reclamar la promesa. La oración eficaz del justo puede mucho, según Santiago 5:16. La oración poderosa depende de una vida correcta. Entonces, esta es otra de las claves que nos da el escritor Santiago. De hacer una oración poderosa va a depender mucho vivir una vida en justicia, una vida en santidad, en otras palabras, una vida totalmente guiada por el Espíritu Santo y dedicada a Dios. Entonces, si andamos bien, podemos hacer esa oración y esa oración va a ser muy efectiva. La palabra de Dios nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y hablar de justicia es un tema amplio, grande, que cada uno de nosotros pues debe procurar andar en la justicia del Señor. Encontramos que esa oración poderosa va a depender mucho de la manera en que estamos viviendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 1 Pedro 3:12, Salmo 34:16 también lo declara, que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a esa oración, a eso cuando se arrodilla el justo, esa oración tiene poder. Santiago utiliza a Elías como hombre justo con poder en oración. Elías era un profeta de Israel, todos lo sabemos, conocemos su historia. Él pensaba que era la única persona justa que había quedado, según primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 10. Pero el Señor le aseguró que todavía habían varios otros justos. El Señor le dice, hay 7,000 israelitas justos. Del mismo modo que, aunque vivamos en tiempos de mucho pecado hoy en día, Dios tiene mucha gente justa. Hay muchos justos en las iglesias que pueden pues orar y esa oración es efectiva. Como Elías, las personas de todo el mundo también van a luchar con el desánimo. Al final, que Elías pues hizo ese gran milagro de descender fuego del cielo, mató pues a 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Pero Jezabel le mandó un mensaje diciendo que también lo iba a matar. En ese momento Elías salió huyendo. Igual muchos de nosotros pueden caer en desánimo también. Y hablando de un hombre justo. Pero cuando ese hombre justo ora, esa oración tiene poder. Entonces orar o la oración poderosa, la oración que va a traer efecto, la oración que va a traer respuesta, la oración que va a tocar el corazón de Dios, va a depender de vivir una vida correctamente, hablando en justicia, hablando en santidad, en pureza. Esa es la oración que va a mover la mano del Señor, de una persona justa, de una persona que está apartada del pecado y que se acerca cada día más a Dios. La cuarta clave para orar bien es que mientras estamos orando, tenemos que alcanzar a otras personas para que se acerquen a Dios. Alcanzar a otros para que se acerquen a Dios. Santiago lo declara, el verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mientras oramos, tenemos que acercarnos a otros o alcanzar a otros en este caso. Los pecadores como Caín pueden preguntar, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero los justos procuran ayudar a los que están atrapados por el pecado a encontrar su camino de nuevo al Padre, a nuestro Padre. Los creyentes pueden dejar a Dios 1 centímetro a la vez y apartarse lentamente de la verdad. Muchas veces así nos apartamos, poco a poco,
y no nos damos cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de la langosta. Creo que hemos saboreado pues una langosta. La langosta pues algunos la cocinan hirviéndola, pero si usted coloca una langosta viva en una olla de agua hirviendo, lógicamente la langosta intentará escaparse. Sin embargo, si usted coloca la langosta en agua fría y la calienta lentamente hasta hervir, no intentará escaparse. El agua se calienta grado a grado. Para el momento que la langosta se da cuenta del peligro, es demasiado tarde. Es así que los creyentes que se alejan de la verdad, para el momento que disciernen el peligro, el pecado ya los ha atrapado. No nos damos cuenta, al final ya es demasiado tarde. El pecado nos ha atrapado y no nos deja salir. Pero si alguno hace volver al pecador de su error, cubrirá multitudes de pecados. Cuando un hermano o una hermana se aparta de la verdad, no debemos señalarnos con un dedo de condenación. Más bien extendamos una mano para ayudar a esta persona. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Jesús también contó lo del pastor que dejó 99 ovejas para ir a buscar la perdida. Esto nos va a ayudar en momentos de oración a que otros puedan encontrar el camino. Entonces, recapitulando, claves para orar bien: haga de la oración un hábito, tiempos malos y buenos. Mientras oremos, reclutemos a otros para que oren por nosotros. Muchas veces no vamos a tener la fuerza. Por eso hay que llamar a los ancianos. Mientras estemos orando, alcancemos a otros para que se acerquen a Dios. Y también la oración poderosa, eficaz, depende de vivir una vida en justicia. Depende de vivir una vida en santidad. Depende de vivir una vida que le agrada a Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orar por los que están enfermos. Sabemos que muchos están en casa recuperándose. Vamos a orar para que Dios les dé fuerza. Dios les ayude a vencer. En este caso, este virus que está pues azotando a millones de personas. Oremos, como dice la palabra, claves para orar bien. No importa el tiempo, podría ser 1 minuto, pero si lo hacemos conforme a la palabra, tiempos buenos y malos, reclutar a otros, vivir en justicia y podamos alcanzar a otros. Amén. Amado Dios, en esta hora nos acercamos ante tu presencia, presentándote muchas peticiones que quizás hay en la mente y en el corazón de muchos hermanos que están escuchando este mensaje, que lo están viendo. Ahí donde están, oh Dios, oramos para que tu misericordia pueda alcanzarlos, oh Dios. Como declara tu palabra, Dios, hoy muchos necesitan que alguien ore por ellos. Estamos orando por aquellos que no pueden hoy, Señor. Por aquellos que están débiles, por aquellos que no están concentrados, por aquellos que no pueden hablar, no pueden moverse, por aquellos que están, Señor, con oxígeno, Padre. Ellos no pueden expresarlo, pero hoy muchos nos estamos uniendo, Padre, en ese clamor para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, como dice tu palabra, hoy estamos orando. Quizás hay muchas personas justas, como Elías, oh Dios. Esa oración es poderosa y esa oración la vas a escuchar, oh Dios. Y esa oración va a traer respuesta en el tiempo que tú desees, conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad, amado Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, para siempre tu amor y para siempre tu misericordia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.